Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. Un trasnoche, ¿cierto? Para el Señor. Una noche que quizás muchos pudieran estar compartiendo con amigos, con otras personas, pero hoy nosotros queremos hacerlo para el Señor, alabar al Señor, glorificar el nombre de Dios, de este Dios fiel y eterno, este Dios que ha sido el mejor amigo, el mejor acompañante, el mejor en todas nuestras confidencialidades. Él ha estado presente en nuestra vida. A Él al que debemos adorarle y exaltarle y glorificarle. Solamente a Él, porque Él es digno de adorar. Y en esta hora, cierto que mayormente estar brindando, en vez de estar durmiendo, soñando, estar dando un tiempo para el Señor. Ese tiempo que Él nos permite, cierto, para poder ser agradecidos, para ser agradecidas. Este tiempo que Él nos permite en poder rendir nuestro corazón delante de Él y darle a Él todo el honor, toda la honra, toda la gloria, porque Él es todopoderoso. Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestra vida, Él conoce todos nuestros sentimientos, Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestro padecer, conoce las noches de llanto que muchas veces vivimos y que nadie los sabe, que muchas veces por las noches lloramos en la almohada y solamente Él nos escucha nuestro lloro, nuestro gemir. Cuando le pedimos a Él pidiéndole misericordia, pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro por tantas situaciones que muchas veces vivimos, por situaciones que a veces no la esperábamos incluso, por situaciones que son tan dolorosas en nuestro corazón y nuestro corazón gime delante de Él. Así que a Él el que tenemos que honrarle, a Él el que tenemos que darle toda la gloria y la honra. A Él es el que podemos decirle nuestro pesar, nuestro tiempo de necesidad, pero así también darle nuestro tiempo, darle nuestra salud, dar las energías que hoy tenemos para poder decirle a Él cuánto le amamos y cuánto anhelamos cada día serle fiel. Como la palabra dice en 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Al ser atleta, ser un deportista, hay que tener muchas energías, ¿cierto? Pero con la obra del Señor es también, con el Señor también es lo mismo. El servicio que nosotros brindamos al Señor, también se nos van muchas energías, nos agotamos muchas veces nos sentimos que caímos bajo y que no hayamos cómo poder levantarnos. Pero este hombre, este Dios fiel, este Dios todopoderoso, que Él cada día nos entrena, ¿cierto? Nuestro entrenador, en primer lugar nuestro entrenador, que luchó hasta el último día, que sufrió en la cruz. Él luchó como un buen atleta para llegar a esa meta para ser coronado, a esa meta para ser coronado como el Dios fiel, como el Hijo que obedeció al Padre hasta su último momento de vida aquí en la tierra. Él nos enseña en este tiempo que también nosotros tenemos que luchar y tenemos que guerrear y tenemos que correr como un atleta para ser coronado en un día especial que Él tiene para cada uno de nosotros y correrlo legítimamente. Legítimamente correrlo, sin errores, sin cosas que muchas veces algún deportista quiere llegar, haciendo fraudes dentro del deporte.
Pero Dios dice que debemos llegar legítimamente como Él nos enseñó, como Jesús nos enseñó. Jesús el Hijo. Este Hijo que a pesar de todo, que muchas veces, aún estando en la cruz, le pedía al Padre si era posible de no permitir lo que estaba viviendo en la carne. Pero aún así, pasando esos momentos por la mente de Él, Él termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya que está en los cielos. Es así también como nosotros debemos en este tiempo correr la buena carrera en Cristo Jesús. Es así como nosotros debemos de batallar y levantarnos, aunque las caídas sean que nos dañen nuestras rodillas, nuestros tobillos, volver a limpiarnos y levantarnos y seguir adelante, porque Él es el que va a curar nuestras heridas. Las heridas que muchas veces corremos no son tan profundas, no son para perder una pierna, ni para perder la vida, sino que es momentánea. Pero podemos llegar a la meta, a esa meta preparada que dejó nuestro Dios Todopoderoso. Jesús mismo, esa meta que dejó allí para que cada uno de nosotros, así como Él llegó a esa meta, nosotros podamos llegar también. Es lo que Dios prepara día a día para cada uno de nosotros, no importando siendo mujer o siendo hombre, no importando siendo joven o siendo niño. Todos tenemos derecho a llegar a esa meta, pero correr legítimamente. Puedes tener caídas, pero te puedes levantar nuevamente, porque no estás solo. Dios está contigo. Jesús está contigo. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, nunca ha permitido que pases un momento solo. Muchas veces creemos y nuestra mente nos juega esas pasadas, creyendo que estamos solos en el momento de la prueba. Pero Él está allí al lado nuestro, tocando nuestros hombros, secando nuestras lágrimas y colocando nuestra cabeza en alto para nuevamente marchar y ir hacia adelante. Todos tenemos derecho de llegar a la meta. Todos tenemos esa posibilidad, porque Dios nos dio libre albedrío, y ese libre albedrío es de decidir: ¿tomo la cruz de Cristo o no la tomo? Y si yo quiero tomarla, sé que voy a llegar al final. Y si tú la has soltado, te digo una cosa: vuélvela a tomar, porque tiempo cada día se acorta más y más. El tiempo se acorta. Y si tienes la posibilidad ahora, no la deseches, no la dejes para mañana, porque el tiempo cada día se acorta. Es lo que quiero decirte en esta noche, en este trasnoche que estamos haciendo hoy. Pero un trasnoche para glorificar y enaltecer al Dios Todopoderoso, al Dios que nos amó y nos sigue amando y nos amará hasta la eternidad. Y es así como nosotros también debemos amarle hasta la eternidad, porque Él tiene todos los atributos perfectos de un ser humano. Es más, meditando del día de ayer, donde veía un repertorio, donde veía en medio de la televisión, donde hablaba un hombre que buscó y buscó cómo encontrar el tabernáculo, lo encontró incluso donde Jesús había sido crucificado. Qué increíble que el hombre no se dio por vencido y lo encontró. E incluso gastó todos sus recursos
y los años de vida que le quedaron del momento que encontró la cruz y encontró el tabernáculo. De ahí en adelante cambió la historia de su vida. Los años que le quedaban, lo único que él hablaba de la cruz de Cristo, de la salvación de Cristo, de que debemos tomar la cruz y marchar hacia adelante y llegar hasta la meta. Llegar hasta la meta es lo que cada día de nosotros debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Llegar a la meta de Cristo Jesús, a la cual Él llegó y a la cual debemos llegar cada uno de nosotros. En este tiempo hemos estado viendo y estamos viendo cómo la sociedad está bombardeando la vida, ¿cierto?, de las personas, de la población, de los habitantes, no solamente de Chile, sino de muchos países también, pero mayormente hablando de Chile. Cómo los políticos están buscando hasta la última pequeña palabra para poder, ¿cierto?, engañar a los habitantes. Muchos pelean el 10% de la AFP, muchos pelean, ¿cierto?, muchas cosas que en realidad yo no estoy en contra de ellas. Creo que es lo real que debe ser, pero también nosotros vemos que así como nosotros queremos que nos respeten nuestra opinión, que respeten lo que nosotros estamos imponiéndose en la AFP, también los políticos están viendo las desventajas que está teniendo la política y la economía, ¿cierto?, para ellos, porque la gente está despertando, está teniendo conocimiento, ¿cierto? También con la obra del Señor. La obra del Señor en este tiempo debe despertar. La obra del Señor, el pueblo de Dios debe despertar a todo esto y tener todo, ¿cierto?, en entendimiento. Que nos quedemos cortos con nuestras palabras y con nuestras peticiones como obreros del Señor, como la iglesia del Señor. Pero a pesar de todo, sabemos que los tiempos cada día van a avanzar y se van a multiplicar las cosas negativas. Pero el hombre y la mujer de Dios va a permanecer fiel y permanecerá fiel, porque este Dios los respaldará. Este Dios nos guardará y nos cuidará. Cuidará nuestro frente y nuestra espalda. Cuidará nuestros costados. Cuidará todo lo que es nuestra vida por completo. Así que el Señor les bendiga a través de esta meditación que hoy puedo brindarles, que solamente es dada de parte de Dios en revelación, porque no somos nada si Él nos lo revela y nos da a entender. Así que vamos a través de este trasnoche a escuchar la palabra del Señor, una palabra revelada de Dios, ¿cierto? Una palabra que Dios bendecirá tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es su misericordia, qué grande es su bondad. Como decía Mónica, ¿cierto? A pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, de todas las situaciones que podamos estar viviendo, tenemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel y su fidelidad, dice la palabra, que es para siempre, que es por siempre y para siempre. Por eso en esta noche le adoramos,
en este trasnoche, ¿cierto?, que estamos haciendo, pequeño trasnoche, porque igual obviamente no vamos a estar quizás mucho tiempo, pero adoramos al Señor, le agradecemos, engrandecemos también su nombre, ¿cierto? Su gran nombre y su gran presencia, ¿ya? Su gran fidelidad, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, ¿ya? Por eso nosotros le alabamos, ¿cierto? Y le engrandecemos su nombre y damos gracias a Él. Yo quisiera saludar en esta noche a todas las personas que pueden estarse agregando en este momento. Quizás yo no tengo la posibilidad de estar viendo, ¿cierto?, a los que se van agregando, pero Tiare que está ahí, ¿cierto?, monitoreando, y ahora Mónica que está monitoreando las personas que se van a ir de alguna forma, ¿cierto?, agregando acá. Queremos compartir la palabra en el libro de Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Si usted tiene una Biblia, si no lo tiene, obviamente, comparta con nosotros este momento, ya, aunque ahora es difícil, porque digo yo, es difícil que alguien no tenga una Biblia, porque en los celulares, ¿cierto?, podemos tener una Biblia, podemos tener, ¿cierto?, no solo una Biblia, sino que tener también un comentario bíblico, varias versiones de la Biblia, y qué sé yo. Así que bueno, una libreta de notas donde usted puede ir tomando nota. ¿Sabe una cosa que siempre me gusta decir a mí, que me gusta compartir, ¿cierto? Siempre, e instruirla siempre, es el hecho de aquello que yo aprendí. Que muchas veces, ¿cierto?, nos convertimos en oidores olvidadizos, ¿cierto? Porque escuchamos la palabra, pero luego nos olvidamos. Y eso es parte de nuestra naturaleza caída, ¿ya?, con la cual nosotros batallamos. Y esa naturaleza caída, obviamente, es la que está guerreando, ya, para que nosotros no podamos, digamos, acordarnos de lo que Dios nos ha dicho. Pero obviamente ahí está la sabiduría, ¿cierto? Ahí está la inteligencia nuestra, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, que aprovechar todos los recursos que Dios nos pueda dar y que Dios nos haya dado. Hoy tener un celular en las manos, ¿cierto?, aparte que obviamente si lo utilizamos mal va a ser un peligro para nuestra vida espiritual, puede ser nefasto, puede ser destructivo. Yo he visto matrimonios destruirse por causa de eso, porque obviamente se vuelve una distracción tan terrible, ya las personas lo usan de una manera tan negativa que al final de cuentas lo que sucede es que obviamente, como habían grandes brechas, esto obviamente es un detonante para que las personas incluso se separen. Pero también nosotros podemos usar, ¿cierto?, este elemento como un instrumento. Como hoy día, ¿cierto?, muchos lo están usando, ¿cierto?, como un instrumento para compartir la palabra, para tener que compartir entre hermanos. Hoy que obviamente hay algunas dificultades para poder compartir, ¿cierto?, oír, qué sé yo, salir de un lugar a otro, ¿cierto?, con lo mismo obviamente los problemas del cordón sanitario que nos genera, ¿cierto?, el hecho de no poder salir, de no poder ir a ver a nuestros familiares y todo aquello. Así es que bueno, y este, digamos, elemento nos ayuda y se convierte en un instrumento para nosotros tener que compartir también con la familia y también compartir como hermanos, ¿ya? Compartir como hermanos en la fe, y el disfrutar, ¿cierto?, de esa comunión espiritual, ¿ya? De esa comunión espiritual, porque a cada uno Dios le ha dado conforme a la medida de la fe, dice la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, dice Isaías capítulo 8, versículo 17:
Isaías 8, versículo 17 dice así: esperaré pues a Jehová, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, y en él confiaré, dice el texto bíblico. Note usted, ¿cierto? Lo primero que dice Isaías, primero dice esperaré. Qué importante es esperar, qué importante, ¿cierto? Y qué increíble, ¿cierto? Que el esperar es una actitud que debemos de aprender. Muchos que quizás, ¿cierto? De alguna forma, digo yo, en algunos aspectos tienen desarrollado la actitud de esperar. Pero ¿sabe qué? Usted quizás puede ser una persona muy paciente y decir, bueno, yo soy paciente, yo sé esperar, pero esperar en Dios es otra cosa. Porque allí se vuelve una verdadera lucha, ¿cierto? En nuestra naturaleza, como decía anteriormente. Y luego, ¿cierto? Dice, de esperar, dice, esperaré pues a Jehová. Porque ahí está la diferencia. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Esperar y esperar en Dios. Esperar en algo quizás de esta vida o de alguien, porque somos muy buenos para confiar, ¿cierto? Extremadamente, o colocar extremadamente nuestra confianza en las personas, pero increíblemente nos cuesta confiar en Dios. Increíblemente nos cuesta confiar en el Señor. Así es que bueno, le damos, como digo, gracias a Dios por todas las personas que de alguna forma se van agregando a esta transmisión y compartiendo con nosotros este momento especial. Queremos compartir, ¿cierto?, un tema en esta noche, ¿ya? En este, como dijo Mónica, trasnoche, este pequeño trasnoche que estamos haciendo, ya que tuvimos algunas dificultades, hermano, para poder tener que hacer nuestra transmisión normal del día sábado, lo que es, cierto, la reunión, el culto. Pero bueno, aquí estamos, cierto, de alguna forma, cierto, saldando nuestra deuda que tenemos, cierto, con cada persona, porque cuando obviamente hacemos un compromiso, en primer lugar lo hacemos con el Señor y en segundo lugar lo hacemos, cierto, también con la gente de Dios y con todos aquellos que de alguna forma se dan cita y están esperando y todo aquello. Entonces el título de nuestro tema es Cuando Dios parece distante. Yo creo que hoy más que nunca, ¿cierto? Hoy más que nunca, digamos, estamos viviendo esta experiencia, lo voy a decir así, ya, me voy a involucrar. Estamos viviendo una experiencia, ¿cierto?, donde tenemos que aprender a esperar, donde tenemos que esperar, donde estamos esperando. Muchos quizás están esperando, ¿cierto?, obviamente ver al familiar o volver a disfrutar, ¿cierto?, de esa comunión, de esa relación, de ese disfrutar con la familia, de salir, ¿sí o no?, de ya no estar encerrado, de ya no estar acuartelado. Ahora, yo quiero colocar aquí un punto sobre la I que es importante ayer y voy a decirlo. Como lo decía, ¿cierto?, en el programa que Mónica y Tiare están haciendo, que es Amenizando tu Vida, una persona, ¿cierto?, muy groseramente nos, bueno, en vez de habernos, qué sé yo, hecho el alcance, lo hizo de una forma grosera, lo digo grosera, digamos, verbalmente grosera. Tanto así que tuvimos que eliminar, ¿cierto?, digamos, el comentario que la persona hizo. Y se habla en este bendito país, ¿cierto? Yo creo que son las mismas personas que muchas veces hablan de discriminación y que hablan de tantas estupideces, ¿cierto? Tanta incoherencia. Pero que no son capaces, ¿cierto?, de realmente, digamos, aplicar a su propia vida lo que ellos mismos demandan a otras personas. Esa es la incoherencia del ser humano, ¿cierto? O de la persona que no tiene realmente a Dios entronizado en su vida. Es simplemente eso. Así es que, pero lo que quería decir, lo que quiero decir, ¿cierto?, tiene que ver con que
Y esto va para todo, obviamente, no solamente para la gente que tiene, digamos, una misma fe, sino para todas las personas que de alguna forma puedan escuchar. Quiero dejar un pequeño mensaje aquí. El hecho cierto de que hoy día todos nosotros estamos enfrentando una pandemia, como así se le ha llamado, ¿ya? No significa, amado, que nosotros queramos después controlar la vida de las personas. O sea, aquí obviamente notamos increíblemente que las personas, hay un acto de desesperación y hay una reacción hacia esa desesperación. Hay gente que está reaccionando, ¿cierto?, por la desesperación. Y ese día estuvimos obviamente aquí en mi casa, porque aquí estamos en mi casa, no estamos en un lugar diferente, y yo en mi casa no voy a estar con tapaboca porque obviamente no necesito estar con tapaboca, ya que yo duermo con mi mujer, ¿sí o no? Y convivo con mi hija y mi esposa, ¿cierto? Que somos los tres acá, todos los días, a cada momento, a cada instante, como usted lo hace, ¿cierto?, ahí en su hogar. Entonces es estúpido que una persona le pida, ¿y dónde está, cierto, tales por cuales? Porque ese fue, digamos, para no decir el garabato que dijo, ya, ¿dónde está el tapaboca que no los veo, qué sé yo, que se cubre en la boca? Tal vez le molestó a esta persona, ¿cierto?, algo de lo que nosotros estuvimos compartiendo. Y es tan su legítimo, digamos, derecho que, digamos, que se moleste, pero no era la forma, digamos, de reaccionar. Pero creo que para los que nos queda un poquito de coherencia todavía, decir, cierto, que no tenemos que tomar esta actitud, amado. No hagas, dice un dicho, con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Jesús lo dijo de otra forma. Jesús dijo, haz con los demás, cierto, lo que tú quieres que hagan contigo, ¿ya? Entonces, creo que esa es la actitud que tiene que haber. Cuando nosotros vamos a, no sé, a tomar o arremeter contra alguien o sentimos una molestia hacia alguien, tenemos que hacernos hartas preguntas inmediatamente. ¿Por qué? Porque obviamente usted y yo, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposa, ¿ya? Que obviamente no nos gustaría que nosotros nos hicieran lo mismo. No nos gustaría por nada del mundo que nos hicieran lo mismo. Por eso digo, ¿cierto?, que tenemos que tener esa actitud de no ser incoherentes en la vida, sino ser coherentes. Ser personas, ¿cierto?, que podamos tener esa actitud de esa coherencia, ¿ya? De esa coherencia, que tiene que ver que obviamente con como digo, con una actitud, ¿cierto?, de humanidad. Ese es el tema. Pero volviendo al tema, volviendo a lo que estábamos hablando, cuando Dios parece distante, es lo que hoy día, ¿cierto?, todos se están enfrentando, todas las personas, cual más, cual menos, todos estamos enfrentando, ¿cierto?, esto de sentir que obviamente pasamos por tiempos de soledad. Hoy día se acentúa, creo yo, mucho más el sentido de soledad, el sentirte solo, el sentirte agobiado. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que comprender. Bueno, yo entiendo que hay gente que reacciona en base a la presión que siente, a que está alterado, a que está de alguna forma, ¿cierto?, no sabe qué hacer, está desesperado, está apavorado. Y por eso obviamente vamos teniendo reacciones. Pero creo yo que el llamado es a cuidar nuestras reacciones, a no reaccionar, a no hacer lo que a nosotros no nos gustaría que hicieran con nosotros mismos, ¿ya? A no reaccionar estúpidamente, a no reaccionar, ¿cierto?, inhumanamente, sino que todo lo contrario, a reaccionar, ¿cierto?, de la forma más correcta, ¿ya? Como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Entonces, no dejándonos llevar, ¿cierto?, por esto que está pasando. Pero quiero en esta noche, digamos, hablarle a todo aquel que siente que Dios está distante de su vida. Que hoy que más que nada, ¿cierto?, hoy más que nunca se ha acentuado quizás este hecho o este sentimiento de sentir que Dios está lejos de ti. Entonces quiero compartir contigo, ¿cierto?, a través de esta palabra, a través de este texto que nosotros hemos leído, de este pasaje de la Biblia que hemos leído, ¿ya? Y ver
¿cómo, cierto? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando Dios nos parece que está distante? Cuando pareciera, cierto, que Dios no nos está oyendo. Que Dios nos está oyendo incluso, cierto, en este caso a la iglesia de Dios. Que sentimos que pareciera que Dios no nos oye. Y yo creo que van a seguir pasando los días. No sabemos cuándo, porque obviamente hay cosas que están en el conocimiento, cierto, anticipado de Dios. Cosas que nosotros no las manejamos, que solamente Dios las maneja. Entonces, porque no se nos ha dado tal capacidad, a ninguno de nosotros. ¿Ve? Se nos ha dado esa capacidad de nosotros tener que saber lo que va a pasar mañana. ¿Ve? Entonces, al menos que Dios viniera y obviamente nos revelara, nos mostrara, nos dijera certeramente, cierto, lo que va a suceder. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, cierto? Cuando se nos viene este sentimiento, ¿ya? O este aire de como que Dios parece distante, de sentir a Dios distante de nuestra vida, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, yo le quiero decir que es fácil adorar a Dios. Para nosotros los que adoramos a Dios, los que servimos, los que glorificamos a Dios, es fácil adorar a Dios cuando las cosas van bien. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables, ¿ya? No siempre las circunstancias van a ser como nosotros lo esperamos. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios entonces? ¿Cómo vamos nosotros, cierto, a adorarle y alabarle a Dios en esas circunstancias? Porque pasa que muchas personas, cierto, en esas perspectivas, ¿ya? Y en esas situaciones no hayan increíblemente cómo reaccionar, no saben cómo reaccionar, no saben cómo actuar, no saben cómo hacer. Y creo que Dios, cierto, quiere enseñarnos en esta noche, quiere enseñarnos, quiere guiarnos, quiere, como Él siempre, cierto, obviamente es su deseo, el deseo de su corazón, que dice la palabra que Dios no quiere el mal para tu vida, sino Dios quiere el bien para ti, ¿ya? Dios no quiere el mal para nosotros, Él quiere el bien para nosotros, ¿ya? El bien, como dice la palabra, el bien que vosotros esperáis. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere tu bien, no quiere tu mal. Dios quiere tu bendición y no tu maldición. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo adorar a Dios entonces? En medio de todo eso, ¿ve? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Esa es la interrogante, ¿ve?, que se formula en nuestra vida. Y déjeme decirle que obviamente es parte de nuestra naturaleza sentirnos así. En muchas ocasiones, yo creo que no soy el único que he vivido esto o que ha pasado por esto. En muchas ocasiones, yo creo que nosotros mismos lo hemos dicho a alguien. Cuando hemos visto a alguien mal, desesperado, angustiado, que no sabe qué hacer, que tiene miedo del mañana, cierto, que ve las cosas complicadas. Es fácil decirle a otro, como siempre digo, cierto, es fácil decirle a otro, bueno, tú tienes que comportarte como un buen cristiano porque así tiene que ser. Tu fe no puede fallar, cierto, tu actitud tiene que estar siempre, qué sé yo, aguerrida, y no puedes flaquear de ninguna manera porque eres cristiano, ¿ya? Y si tú llegaste aquí a los caminos del Señor, Dios no quiere cobarde. Ese tipo de frases muchas veces han salido de nuestra boca, ¿ya? Muchas veces han salido ese tipo de frases de nuestra boca hacia otras personas, sea la situación que la persona esté viviendo. Y esa es la actitud que nosotros tomamos muchas veces. Pero ¿sabe qué? Como decía un amigo mío, otra cosa es con guitarra.
Otra cosa es cuando tú estás viviendo, eso es lo que te quiero decir, cuando tú y yo somos los que estamos viviendo la situación. Y muchas veces, como uno en la vida, ¿cierto? En esta vida que Dios nos permite vivir, uno va aprendiendo tanto de los errores que uno va cometiendo, pero también va aprendiendo y Dios le coloca a veces increíblemente como un espejo, como el espejo, ¿cierto? De lo que muchas veces Dios quiere que entiendas de verdad. Y en ese espejo te muestra a otras personas. Te hace ver la actitud que tú tuviste en algún momento, ¿cierto? Y te lo refleja en la actitud que están teniendo personas. ¿Ya? Pues, digamos actitudes semejantes, como las que yo hablé hace un momento atrás. Y tú ves a esas personas, ¿cierto? Pidiéndole, digamos, demandando la fe de otros, demandando fortaleza, demandando fuerza, demandando, qué sé yo, gallardía, demandando fidelidad, demandando tantas cosas. ¿Ves? Pero increíblemente cuando esas personas nosotros lo vemos, ¿ya? Que ahora es él o ella que está pasando aquella situación, que está viviendo aquella situación y circunstancia, sea la índole que sea, hermano. Yo creo que hoy, increíblemente, se acentúan muchas cosas. Con esto que está pasando hay muchas cosas que de alguna forma, ¿cierto?, permiten ser mucho más acentuadas. Porque no tienes medios de, digamos, como para escaparte, ¿cierto? No tienes el medio de alguna forma, se te ha quitado el medio de por ejemplo, salir de la puerta de tu casa e ir a compartir con tus amigos, ir donde tu familia y olvidarte de lo que estabas pasando. Hoy día se hace más latente, digamos, en el escenario que estamos viviendo, que muchas personas, y por no decir, ¿cierto?, casi el mundo entero está viviendo este tipo de situación, se acentúan mucho más las cosas, mucho más. Y el que creía que de alguna manera, ¿cierto?, creía que era, no sé, y tenía una valentía extraordinaria, ¿ya? O se creía valiente, o se creía, qué sé yo, muy soldado, quizás hoy día está viviendo algo de una forma diferente, ¿ya? Puede estar viviendo, ¿cierto?, una situación diferente. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas están viviendo de esa forma, no. Estoy hablando, digo, a personas que se sienten así, ¿ya? Si obviamente usted no es esa persona y usted dice, no, estoy bien, qué bueno. Yo le estoy hablando a personas en este momento, ¿cierto?, que se encuentran así, o que en algún momento reaccionaron, ¿cierto?, hacia la debilidad, la flaqueza de otro, o la prueba de otro, de una manera, ¿cierto?, insensible. Entonces, como digo, es muy fácil decirle a otro cómo debe comportarse, pero cuando nos toca a nosotros, obviamente no queremos que nadie venga, ¿ya? Y he visto muchas veces, ¿cierto?, a esas mismas personas decir, mire, ¿sabe qué? A mí no me vengas a decir nada. No me vengas a decir nada, no te voy a permitir que tú me vengas a decir nada. Se coloca en el parche ante la herida, como decimos los chilenos. Se escuda inmediatamente, coloca un muro inmediatamente, ¿ya? Porque son personas que increíblemente actúan bajo la astucia humana, no bajo la dependencia de Dios. Y de alguna manera esta palabra, el trasfondo de esta palabra tiene que ver, ¿cierto?, con verdaderamente depender de Dios, no usar de la astucia humana, no vivir de la astucia humana, demostrarle a los demás que yo tengo cierta fortaleza cuando en realidad no es así, cuando en realidad soy tan débil como los demás. Basta que algo, ¿cierto?, gatille en mi vida para que realmente, ¿cierto?, mostrar que soy una persona, ¿cierto?, que padece las debilidades como todo el resto de los demás. Entonces, el profeta Isaías, ¿ya?,
no está haciendo alarde de su tremenda confianza en Dios. No está haciendo alarde. Todo lo contrario. Veo aquí a Isaías, ¿cierto? En una postura, obviamente, en una actitud que él ha aprendido, en una actitud, ¿cierto? Que él de alguna forma, como todos nosotros, tenemos que aprender. Porque el confiar en Dios es una actitud que tú y yo tenemos que aprender, que debemos aprender, ¿cierto? Y que vamos aprendiendo. Porque aún no podemos decir, y esta es una cuestión, ¿cierto? Que Dios nos enseña a nosotros, cuando a veces decimos, yo confío en Dios. No. Hoy día, déjeme decirle algo. Hoy día yo no digo con tanta, ¿cierto? Concienzudez. Yo no digo, yo confío en Dios. No, yo digo, estoy aprendiendo a confiar en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque quizás en esta prueba, en estas circunstancias, o en ciertas circunstancias en donde Dios me ha tratado, obviamente he aprendido. Y no porque yo, ¿cierto?, tuviese alguna capacidad, o yo pudiera, o por mi fuerza, o por mi inteligencia, sino por la gracia de Dios, por su sabiduría, por su misericordia. ¿Ya? Él me enseñó, yo puedo decir hoy día, Él me enseñó, Él me instruyó, Él me abrió los ojos, Él me indicó dónde estaba el camino. No fui yo, no fueron, ¿cierto?, mis habilidades bíblicas y de interpretación de ninguna forma. Porque eso sí que es falta de humildad. Cuando nosotros no le damos la honra debida a su nombre, cuando nosotros no le damos el debido reconocimiento, ¿cierto?, a lo que Dios ha hecho, y nos arrogamos, ¿cierto?, algo que Dios ha hecho a nuestra capacidad de fuerza. Entonces, creo que Isaías lo dice con mucha humildad y bien aterrizadamente, ¿cierto? Porque ya él ha aprendido, ¿cierto?, que en medio de las situaciones y circunstancias, cuando Dios nos somete a nosotros, ¿cierto?, a pruebas, y en esas pruebas increíblemente tiene que ver con el hecho de nosotros sentir que Él está distante. Pero ese sentir que Dios está distante y que parece que Dios no está, que parece que Dios se alejó, que se apartó, que ya no está, que ya no me habla, y sobre todo, amado, cuando hoy no tiene la gente la posibilidad de ir, ¿cierto?, a un culto donde obviamente muchas veces llegaba de ese culto y decía, bueno, Dios me habló. Pero increíblemente Dios no te hablaba en tu casa, Dios no te hablaba en el trabajo, Dios siempre te hablaba en los cultos. Y eso me da mucho que pensar. Y no estoy diciendo que obviamente el congregarse no sea necesario. Lo que estoy diciendo es que quizás en este tiempo el Señor nos está enseñando, nos está educando, nos está mostrando cuán importante es oír su voz también. Cuando yo voy caminando por la calle, cuando voy a comprar al negocio, cuando yo voy al supermercado, voy a la feria, ¿cierto? O cuando yo estoy haciendo alguna actividad en mi casa, o cuando yo, ¿cierto?, estoy haciendo algo, quizás y estoy todo malhumorado y me enojo y qué sé yo, y como dice uno, paso rabia, ¿cierto?, me enfado por algo. Bueno, allí también necesito escuchar a Dios. No solamente necesito escucharlo, amados, amigos, no solamente puedo escuchar a Dios en una reunión. Hoy que obviamente mucha gente, y sobre todo creo yo, a personas que no valoraron, durante muchos años no valoraron el congregarse. Era simplemente ir a buscar un beneficio, simplemente ir, ¿cierto? Y bueno, que Dios me responda, porque yo quiero que Dios me responda. Yo sé que Dios responde, como ya, digamos, me di cuenta que Dios responde cuando
yo voy y derramo mi corazón o le pido algo, ¿cierto? Y le muestro mi tristeza, pero muchas veces no hemos pasado de ese nivel. No hemos salido de ese nivel. No hemos ido a otro nivel más, ¿cierto? Más profundo de madurez. Y creo que esas son las cosas que el Señor está tratando. Quizás cuando iba a la reunión, obviamente allí, como te vuelvo a decir, Dios te hablaba por misericordia. Y eso es lo que tú no has meditado y necesitas meditar. Y tienes que hacerte la pregunta, en tu corazón. Dios me hablaba porque, oh, qué importante soy yo, que Dios me habla. Dios tuvo que usar a un profeta para hablarte a ti, a un hermano, ¿cierto? Con un don profético, tuvo que usarte a un pastor, a un evangelista, qué sé yo, para hablarte a ti. Tan insensible eres que no eres capaz de escuchar la voz de Dios, que no eres capaz de escuchar, ¿cierto?, lo que Dios quiere decirte en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu vida, en la intimidad de tu alma. Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo. Esa es la reflexión que tenemos que hacernos. Este es un tiempo, como lo he dicho, de reflexionar, de mucho reflexionar. Y hay mucho que reflexionar. Ayer estaba escuchando, ¿cierto?, unos pastores que, bueno, algunos los conozco de años, otros no. Y ahí estaba conectado, ¿cierto? Y compartiendo, quizás no estaba opinando a cada rato, pero ahí estaba compartiendo y diciendo que bueno, que se reúnan, qué bueno, ¿cierto? Que reflexionemos, ¿ya? Que más que buscar, ¿cierto?, estar unidos, que lo que hemos hecho muchas veces, pero hemos desperdiciado, no sabemos valorar el estar unidos, es el reflexionar, tener una actitud de reflexión. Eso es lo importante en este tiempo. Reflexionar acerca de la vida, acerca de lo que tú estás viviendo, acerca de lo que tú estás pasando. ¿Cómo has hecho las cosas? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Cómo te has encaminado? ¿Cómo has procedido? ¿Cómo te has conducido? Eso es lo importante. Y hay tanto, hermano, que tenemos que realmente reflexionar con seriedad. Porque hoy día, tristemente, el evangelio light está de moda. Está de moda. Entonces, y lo digo así con mucha confianza. Está de moda el evangelio light donde no hay compromiso, ¿ve? Donde la gente no se compromete con Dios ni con su obra. Simplemente quiere escuchar cosas bonitas. Y cuando digo comprometerte, no estoy hablando simplemente, ¿cierto?, de asistir a una reunión, de ser parte, ¿cierto?, de una reunión, sino ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de la iglesia. Hemos estado ayudando, ¿cierto?, en muchos momentos de nuestra vida, ¿cierto?, ayudando a muchas personas, trayendo personas a Cristo, digamos, animando a hermanos, matrimonios, a jóvenes, ministrando vida. Hemos estado por mucho tiempo, ¿cierto? Y gente que, amado, mucha de esa gente no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, con la labor ministerial que nosotros estamos haciendo acá, sobre todo hoy día en Coronel. Y nunca he dejado de ayudar a personas, nunca. Obviamente yo sé y entiendo y he aprendido también hasta dónde puedo ayudar. Y hasta dónde, ¿cierto?, tiene que llegar mi ayuda. Así es que, pero lo que te quiero decir, ¿cierto?, es que para el verdadero cristiano no hay barreras. No hay barreras que nos puedan limitar a nosotros.
como compartían ayer los pastores, ¿cierto? Eh, Creo que estaban, bueno, algunos estaban en Cañete, había un pastor también de Argentina, un pastor de Santiago, pastor de Lota, ¿ya? Y, y un pastor que obviamente me parece que era de allá de República Dominicana. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, ¿cierto? Lo que pasaba en la iglesia, ¿cierto?, de Corinto, si no me equivoco. Esa división, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Claro que no. Pero ¿quién divide, cierto? Somos nosotros. ¿Quiénes nos dividimos? Somos nosotros. Entonces, para mí la iglesia es un todo. La iglesia no está dividida. Quizás hayan personas trabajando bajo banderas diferentes, como yo lo digo a veces. ¿Ya? Pero qué importante en este tiempo, hermano, despojarnos de esas vanaglorias. Yo soy de tal lugar, yo soy de tal lugar, yo soy de aquí, yo soy de allá. Yo en este momento no estoy predicando una palabra específicamente, ¿cierto?, que podría hacerlo. Decir, bueno, hermano, los que están, qué sé yo, o de alguna manera, ¿cierto?, uno considera que son parte de nosotros, mañana voy a estar transmitiendo, ¿cierto?, y me voy a conectar con cada uno de ustedes. Sin embargo, ¿cierto?, predicamos una palabra o enseñamos una palabra para todo aquel que quiera oír. ¿Ya? Y nadie está obligado a oír, nadie está obligado a quedarse, a escuchar, ¿cierto? Y todo aquello. Pero creo que, como le digo, son tiempos para que nosotros reflexionemos. ¿Ya? Primera verdad que quiero sacar de esta palabra. ¿Ya? Quiero avanzar. Primera verdad es que Dios es real sin importar cómo te sientas, cómo nos sintamos. Él sigue siendo Dios. Él no va a dejar de ser, ¿cierto?, ese Dios presente, ese Dios real. Que tú y yo no lo sintamos, ¿cierto?, tiene que ver con una cuestión meramente, ¿cierto?, de percepción humana. De que increíblemente eso habla, ¿cierto?, que no de que Dios no esté, no de que Dios esté ausente, sino habla, ¿cierto?, de que más bien nosotros hemos estado ausentes de Dios. De eso habla. Por eso esos momentos, esos tratos son importantes. ¿Ya? Esos momentos de sentir y pasar por el valle de la soledad, ¿cierto?, de sentirnos solos, de sentirnos agobiados por esa soledad, son importantes para caer en sí. Fíjese que el hijo pródigo, cuando él le pide, ¿cierto?, le pide, ¿cierto?, la heredad al padre, él no piensa en lo que está haciendo, él no medita, ¿ya? Él es un desconsiderado. Y aparte, ¿cierto?, imagínense que para que él recibiera la herencia, su padre tenía que morir. Entonces se está adelantando a todo. Está siendo un sin respeto, ¿cierto? Está siendo una persona inconsecuente, incoherente, todo lo que usted puede llamarlo. Y para más encima, ¿cierto?, él dice que toma la heredad, ¿cierto?, que me imagino que era en dinero, porque lo dice que él después lo malgastó todo. Y se va con sus amigos, dice la palabra. Se va con sus amigos, ¿ya? Y malgasta todo lo que tiene. Lo malgasta todo. No dejó ningún peso. Todo lo malgastó. Nunca pensó en el padre, nunca pensó en el ejemplo que su padre le dio, lo que al padre le costó, ¿cierto?, el haber acumulado, ¿cierto?, esa herencia, atesorado esa herencia, para luego, ¿cierto?, obviamente tener la posibilidad de compartirla con sus hijos.
Pero dice la Biblia que cuando él todo lo hubo perdido, ¿cierto? Cuando todo él ya lo perdió, dice que en aquel momento ya a él comienza a reflexionar. Él ahí comienza a pensar. Cuando ya no tiene que comer, cuando ya no le va bien, cuando ya no tiene el favor, siente que no tiene el favor de Dios. Entonces, el Padre nunca estuvo ausente. El Padre siempre fue presente. El que se apartó, ¿cierto? El que se alejó. Incluso le voy a decir, hay una expresión, ¿cierto?, que una persona utilizaba, que una persona, ¿cierto?, que se quiere ir, ya se fue hace mucho tiempo en su corazón. El hijo, ¿cierto?, cuando le dice a su padre que quiere la herencia porque se quiere ir, es porque él ya se fue hace mucho tiempo en su corazón. Hace mucho tiempo estaba ausente. Mire qué interesante. Y de repente estas cuestiones de perspectiva nuestra, ¿cierto?, perspectivas de nuestro corazón, nos engañan tanto, porque como le digo, nos hace pensar que Dios no está con nosotros, pero en realidad quien se ha alejado, quien se ha apartado, hemos sido nosotros. Quizás usted me puede decir en esta noche, pastor, sabe que por lo menos yo, ¿cierto?, estoy bien, no me he apartado, no me he ido al mundo, no estoy tomando ni fumando, ¿cierto? Estoy ahí con mi familia, ¿cierto? Leo las escrituras, leo la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No es la única forma de estar ausente de Dios, de estar ausente de la presencia de Dios. Hay muchas formas de estar ausente. Una de esas formas de ser una persona ausente es ser una persona insensible, en no desarrollar una sensibilidad, ¿ya?, a lo que Dios, ¿cierto?, quiere hacer contigo, a cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. Entonces Dios es real sin importar cómo usted se siente. Es una cuestión de perspectiva nuestra. La adoración más profunda es alabar a Dios a pesar del dolor. Es que nosotros alabemos al Señor, ¿cierto? Honremos a Dios a pesar del dolor. Y mire lo que dice Isaías. Él dice, ¿cierto? Esperaré, dice, pues a Jehová. Esperaré, pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Pero por lo menos yo, dice Isaías, esperaré en Jehová. Esa va a ser mi actitud. Porque yo ya aprendí. Yo ya sé cómo más o menos, ¿cierto?, es esta cuestión. Así que yo sé que no hay, dice Isaías, que desesperarse, no hay, ¿cierto?, que abrumarse, ¿ya? No hay que perder la calma. Me hace pensar cuando muere el rey Usías, en el capítulo 6 de Isaías, que era primo, se dice que era primo, ¿cierto?, de Isaías, familiar, y muere el rey Usías, ¿ve? Y ese día se convierte en un día también nefasto, terrible, oscuro para la vida de Isaías. Y se marca, ¿cierto?, de tal manera que dice en el capítulo 6, el día que murió el rey Usías. Entonces, pero ese día que se muere el rey Usías, ¿cierto?, que de alguna forma nos muestra, ¿cierto?, que era donde Isaías tenía, ¿cierto?, su descanso, o donde Isaías descansaba, ¿ve? Por eso es fácil descansar en lo que vemos, es fácil descansar, ¿cierto?, en lo que percibimos y en lo que palpamos. Pero Dios no es algo que tú puedas palpar. En Dios simplemente nosotros tenemos que descansar en fe, descansar, ¿cierto?, confiadamente en Él, esperar, creer, ¿cierto?, creer que Él es real, como dice Hebreo, creer que Dios es real y que es galardoneador, ¿ya? El que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que le hay, tiene que creer que Dios es real, que Dios es Dios presente. ¿Dónde
¿Dónde me iré? Salmo 139. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré? Dice el salmista David. De tu espíritu. ¿Dónde me voy a ir de tu presencia, Señor? No hay lugar donde nos podamos ir de la presencia de Dios. Si en el Seol hiciere, ¿cierto?, mi estrado, ¿cierto?, allí estás tú. ¿Ya? Donde nosotros vayamos, ¿ya? Donde nosotros nos movamos, Dios está. Dios está. Porque su inmensidad, su presencia, su omnisciencia, su omnipresencia, ¿cierto?, no podemos escapar de eso, de ninguna manera. Dios no es como tú y como yo. Su grandeza es increíble, es extraordinaria. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, en esa primera experiencia que tiene, él se da cuenta que su confianza no estaba puesta en Dios, sino estaba puesta en Uzías. Entonces, me impresiona cuando dice que el día que murió el rey Uzías, él vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo y qué sé yo, y lo ve en su majestuosidad como rey soberano, ¿cierto?, sobre toda la tierra, como el rey que gobierna sobre todo. Y me hago la pregunta, ¿cierto?, ¿por qué él ve a Dios de esa manera? ¿Por qué no lo ve como una luz resplandeciente, ¿cierto?, cegadora? Si no lo ve como el rey que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque obviamente quien gobernaba y quien gobierna muchas veces, ¿cierto?, en nuestro corazón, son los Uzías de nuestra vida, son lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Cuántas cosas están, quizás, amados, cuántas cosas están gobernando y han gobernado en tu corazón? ¿Cuántos Uzías han gobernado en tu corazón? Y pienso en este momento, ¿cuántos Uzías Dios te ha metido en un proceso para matar a esos Uzías? Y es por eso que tú estás sintiendo esta soledad hoy día. Porque tú estabas firmado en el Uzías, en lo que tú podías palpar, en lo que tú podías ver. Pero Dios quiere que tú y yo podamos, ¿cierto?, nuestra fe esté afianzada, afirmada solamente en Él. Dios quiere que nuestra fe no esté afianzada en lo que nosotros podamos ver. E incluso voy a ir mucho más allá todavía. Nosotros nos aferramos incluso a los hombres de Dios que Él nos ha colocado muchas veces, digamos, para guiarnos, para mentorearnos, para llevarnos y guiarnos, ¿cierto?, en el proceso de la madurez. Y nosotros digamos, de alguna forma, nos idolatramos en esas personas. Nos amarramos a esas personas. Cuando, increíblemente, al único que tenemos que estar atado, al único que tenemos que estar afianzado y que tenemos que estar aferrado, ¿cierto?, nuestra confianza tiene que ser exclusivamente en Dios, en el Señor Dios Todopoderoso, en el Padre, ¿cierto?, por excelencia. Porque hoy día somos y mañana no somos. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, amados, obviamente nosotros continuaremos adelante. Continuaremos, ¿cierto?, la caminada, por decirlo de alguna forma. Continuaremos la senda que se nos fue trazada. Entonces, quiero ir terminando por esta parte. Quiero quedar en este punto, ¿ya? Como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto?, mejor 5 palabras con nuestro entendimiento y no 10.000 que parezcan, ¿cierto?, o provoquen un cansado. Quiero quedarme aquí porque siento fuertemente la presencia de Dios, siento fuertemente que el Espíritu Santo está y ha tocado, ¿cierto?, muy fuerte en este aspecto. Creo que es importante, como dice y declara ya en el capítulo 8, versículo 17, Isaías: esperaré pues a Jehová. Esperaré pues
Jehová. Que esta sea la declaración de tus labios. ¿Cómo tú puedes pasar la barrera? Mira esto. ¿Cómo tú puedes pasar la barrera de esa frustración que estás sintiendo? ¿Cómo puedes pasar la barrera de esa frustración, cierto, de estarte sintiendo solo? Solo y más encima frustrado. Y aunque nosotros, cierto, seamos incluso predicadores, incluso ministros de la palabra de Dios, muchas veces, cierto, vamos a experimentar esa soledad. Pero ¿sabe para qué? Para ir, ¿ya? Y realmente, cierto, de entrar en una profundidad, mira lo que estoy diciendo, de entrar en una profundidad mayor de intimidad, cierto, con nuestro Señor, con nuestro soberano Dios. De entrar en un proceso de mayor madurez y de mayor dependencia y de espera y de confianza en Él, solamente en Él. Porque solamente los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Amén. Recibirán nuevas fuerzas, dice la palabra. Serán como las águilas. Como las águilas, ¿cierto? Correrán, dice la palabra, y no se cansarán. ¿Ya? Caminarán y no se fatigarán. Seremos, ¿cierto? Y recibiremos fuerzas como las del búfalo. Seremos fortalecidos con poder en este tiempo. Seremos fortalecidos en esa fuerza que no viene de una palmada en la espalda, que no viene, cierto, de la confirmación de alguien, el cual tú puedes palpar y ver, sino de ese Dios invisible, pero que es tan presente. ¡Wow! Que es un Dios tan presente como nadie en este mundo, como nadie en esta vida. Por eso los momentos, te digo yo, en este momento, cierto, inspirado por el Espíritu Santo, los momentos más gloriosos es cuando nosotros, cierto, Dios nos permite experimentar este tipo de cosas, porque es allí donde nuestra fe va a crecer. Entonces, quiero dejarte con esta declaración, que esta declaración de fe que hizo Isaías sea también tu declaración, sea la declaración que traiga fe, que traiga descanso, que traiga paz. Y que tú, ¿cierto?, puedas decir junto a Isaías, que podamos decir junto a Isaías: esperaré pues a Jehová. Voy a esperarlo el tiempo que sea necesario. Voy a esperar en Él, ¿cierto? Porque Él es digno de confianza. Porque en Él podemos confiar. Porque Él no nos fallará. Hay un himno, ¿cierto? O un corito, creo que es, que dice: puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, ¿cierto? Que no va a fallar, dice la palabra. Si el sol llegara a oscurecer y el sol no brille más, mas yo confío en el Señor, que no va a fallar. Por eso nuestra confianza, nuestra mayor de las confianzas, debe estar en nuestro Creador, en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te fortalezca. Me siento bien inspirado. Me siento en la nube. Qué lindo y qué precioso es confiar. Es confiar en la palabra del Señor. Y quiero dejarte, vamos a dejar unos minutos, ¿cierto?, la música antes de cortar. Quizá vamos a cortar de uno de los celulares de transmisión, el que no está conectado, ¿cierto?, al audio.
o quizás los dos, no sé, según nuestra directora. Pero vamos a dejar ese momento. ¿Sabes por qué? Que no es algo que haga, ¿cierto? Normalmente cortamos y decimos, bueno, chao, y qué sé yo, nos despedimos y hacemos el corte. No, quiero dejarte esta música. Quiero dejar, ¿cierto?, que la música esta te ministre tu vida. En algunos, ¿cierto?, algunos minutos, obviamente no va a quedar por todo el rato. Pero que tú medites en esta alabanza. Y decirle también al Señor, te deseo. Si tú puedes subirle un momento, Tiare, para terminar orando. Más que a la vida, te deseo. Dile al Señor, te deseo, Señor. Te deseo más que la vida. Te deseo más que a todas las cosas, Señor, en este mundo. Deseo, Señor, tu presencia. Deseo tu fuerza. Deseo tu gracia. Te deseo a ti, Señor, más que a todo. Más que a todo lo que pueda haber en este mundo, te deseo a ti. Señor, yo bendigo cada uno de tus hijos e hijas, cada vida, cada persona, porque sé que en ti podemos encontrar descanso, Señor, y paz para nuestras almas. En ti podemos encontrar descanso y paz para nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y que tengas una muy buena noche. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.